Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 172 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues jodido, tío. En plena crisis de golf. Es horrible esto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. ¿Qué crisis tienes? Pues bueno, solo hay que jugar torneos de golf y los resultados no salen, pero ya no es el resultado, que al final el resultado es una consecuencia del juego. Tú puedes tener días buenos, pero que el pad no te entre y la ronda pues no sale, ¿no? Pero ya no es eso. Son las sensaciones, son muy malas. Me noto tan perdido actualmente, tan perdido. Estoy haciendo cambios en el swing, ya lo sabéis. Llevo desde noviembre, rollo pretemporada, haciendo cambios, preparando para la primavera. Pero creo que le pego mejor a la bola. Cuando sale buen golpe, le pego mucho mejor. Lo noto ya solo con el sonido del impacto. Pero cuando antes mis impactos eran de un 6/10, pero conseguía pegar 8 de 10 bolas así, y la bola pues tira que te vas. Ahora las buenas son de 8 o 9/10, pero te estoy pegando 2 de cada 10. Y el resto ya no son de un nivel de 6/10, es de un nivel de 1/10. He perdido consistencia, he dado pasos para atrás, creo que estoy en la línea, que es lo que, lo que dicen, ¿no? Que cuando haces cambios a veces tienes que ir para atrás para pegar un salto e ir para adelante, pero es que no veo la luz al final del túnel. El problema que veo que tienes, porque he jugado contigo la semana pasada en La Roca, es que empiezas a tener dudas, ¿no? De lo que estás entrenando, de si vas por el buen camino o no, y eso es peligroso, ¿no? Así que hoy nos viene perfecto el invitado que tenemos, un viejo amigo del podcast, que está con nosotros y con el que queremos hablar hoy de planes de entrenamiento. Jorge González, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio, Alex? ¿Cómo estáis? Pues muy contento por estar aquí de nuevo y agradecido, ¿no? Por poder juntarme con buenos amigos a hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el tema del golf y algo que me apasiona, como bien sabéis, que es el tema de los entrenamientos. Pues ya ves, somos un mar de lágrimas porque no nos salen las cosas últimamente y nos vienes perfecto, porque es que nos salen todas las dudas del mundo y supongo que a todos nuestros oyentes les pasará, ¿no? Que cuando encadenas varias rondas así que no salen bien, empiezas a tener dudas y no sabes si estás haciendo el entrenamiento como toca. Y bueno, pues lo que queremos hoy es hablar un poquito de por qué es importante tener un plan de entrenamiento estructurado para un golfista amateur. Aquí partimos de la base de que los que nos escuchan hacen clase de manera más o menos regular y evidentemente pues tienen un plan de entrenamiento, ¿no? ¿Por qué es importante bajo tu punto de vista, pues eso, tener un plan de entrenamiento estructurado y qué diferencias hay entre entrenar sin objetivo, venga, voy a pegar bolas, y hacerlo con un plan bien definido? Bueno, a ver, para mí al final, o sea, la parte estructurada es clave. Primero un poco por hilar lo que le está pasando a Alex. Claro, cuando metemos un cambio técnico, es clave que tengamos claro el proceso de la temporada en el que estamos, esa planificación previa o cuando tenemos todo el pico grande de competiciones, cuando no. Por eso son claves los picos de rendimiento del deportista, cuando queremos que aplique ese cambio, cuando va a empeorar jugando, que incluso se le puede decir, oye, mira, en esta parte estructurada, aquí no te toca competir, porque si compites estás asentando un cambio y no te da tiempo. Entonces ahí es muy importante decir, oye, a ver, estamos en octubre, te he cambiado el grip, el invento. Para asentar el grip necesitarías un mes, mes y medio en función del nivel. Si entrenas 2 días a la semana, el grip de manera específica igual lo consigues sacar en 3 semanas, pero si no se va a 2 meses. Todo eso para mí es importante contemplarlo y en según qué niveles más, al final cuando uno está en handicap muy alto, pues bueno, también hay que ir un fino, pero ahí es un poco la base, pero ya en handicap medios, hablamos de un handicap 20, 21, ya si le tocas el grip o un handicap 23, ya tienes que hacerlo con un poco más de delicadeza, ¿no? Entonces ser un poco a nivel de pico de rendimiento, saber dónde estoy, cuándo voy a empezar a competir y qué tiempo le voy a dedicar a ese cambio que vais a aplicar, porque si no, llega un punto que te frustras, que es lo que le está pasando a Alex. Y luego, en la parte de objetivos, para mí es clave definir en esa estructura de entrenamiento qué práctica va a ser bloqueada, que se dice, o qué práctica va a ser aleatoria. O sea, práctica bloqueada, tú entras al campo de prácticas, campo o a la parte zona que sea, y te trabajas de manera específica la técnica,
obviando el resultado de la bola. Me han dicho que ponga la mano así, me pego 50 bolas poniendo la mano así. Y tardo el tiempo que haga falta, pero eso al final a la gente le cuesta, se aburre, requiere una concentración importante porque puede que te pegues 20 bolas en una hora en vez de 4 fichas, ¿vale? Eso por un lado, en esa práctica bloqueada, y luego la práctica aleatoria, que bueno, que eso es lo contrario, al final me centro en el proceso, a mí me han dicho, quiero tirar la bola ahí, en este punto, con este objetivo, y tiro, y me olvido de la parte, digamos, puramente técnica que me han dicho que cambia la mano. Me centro en la parte de, tengo que dejarla ahí con el IR9. Entonces, esos son dos cosas, dos conceptos que son importantes. Y luego para mí, dentro de esa práctica en general, es muy importante los objetivos por niveles. O sea, no puede ser, yo ahora pues no entreno tanto, pero la realidad es que yo cuando entreno o pego bolas o estoy entre clases y me pongo a tirar al 100, mi exigencia de dispersión en torno al 100 no puede ser la misma que la vuestra. O sea, no puede ser que yo me ponga y diga, voy a dejarla a 6 metros, a 100. Pues hombre, pues no está bien. ¿Vale? O tengo que intentar dejarla en X metros que yo me marque. Entonces, eso dentro de cada uno, pues es importante para mí decir, oye, mira, tengo handicap 36, voy al campo de prácticas, quiero pegar una serie de bolas de una manera ordenada y quiero dejarlas en una dispersión lateral de 15 metros, que es lo que me toca, que es para que la bola se quede en green, cuando tire a green, ¿no? Con un hierro 9. Entonces, bueno, ahí para mí es clave en función del nivel qué dispersión aplicar, porque eso se relaciona con los objetivos del jugador. Y eso lo que ayuda también, en mi opinión, y no sé qué pensaréis, la frustración, que al final la frustración que genera este deporte, que a veces tenemos jugadores de handicap altísimo que acaban de empezar, que a 150 metros la quieren dejar a 6 metros de la bandera, cuando tu único objetivo tiene que ser meter a green y gracias, ¿no? Si la metes a green de cada 10 veces 5, por ejemplo. Claro, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La gestión de expectativas, de lo que Sí, esperas de qué tienes que hacer y la realidad de lo que las medias, ¿no? A nivel estadístico dicen para cada nivel. claro, claro. Yo creo que los errores más comunes que se ven en un campo de prácticas de cualquier club, excepto gente que esté con profesionales o gente de handicap muy bajo, pero digamos, amateurs de bulto, o sea, lo más común, es que uno, cuantas más bolas tire y más largo vaya y más apriete el palo, mejor. Dos, el driving range está petado, el putting green está vacío. Estos son los errores más comunes que veo yo en cualquier club. Sí, Y totalmente. luego, lo que comentabas del tema de la práctica bloqueada y la práctica libre o el Aleatoria, entrenamiento sí. aleatorio, Sí. yo no creo como tal en el entrenamiento aleatorio. Me explico. Creo que el entrenamiento aleatorio es una consecuencia del entreno de práctica bloqueada. Es decir, yo con mi handicap me lo invento. Hierro 9, mi objetivo es dejarlo a 10 metros de un punto, ¿vale? Para tener una dispersión de 10 metros. Yo conseguiré de manera regular esa dispersión si aplico bien la técnica con ese palo. Y para aplicar bien la técnica con ese palo, previamente tengo que entrenar la práctica bloqueada. Uh-huh. Yo cuando hago clase, me cuesta olvidarme de cómo va a ir la bola, ¿vale? Claro, pero tú al final, cuando estás en una clase, como hay un componente técnico, siempre, porque para eso vas a una clase, para generar un cambio, porque si no, no irías a clase, siempre vas a moverte en una práctica bloqueada. A menos que te diga el entrenador o el profesor, Alex, borra de tu mente, pégame 5 bolas sin pensar. Punto. Sin pensar, pégale. Vale. Entonces ahí pasaríamos a aleatoria. Al final es jugar, porque claro, pasa igual que yo, si te estuviese dando una clase y yo veo que te me estás atascando o que quiero trabajarte la rutina, por ejemplo, yo te haría hacer rutinas con una práctica aleatoria. Te cambiaría el grip, me lo invento, y te diría, Alex, espera un momento, no pienses. Mete la parte de práctica aleatoria, tira al 100, haz la rutina pre-golpe para que visualices, foco, golpeas y al siguiente golpe. Yo ahí te estoy sacando de la parte técnica. Te estoy metiendo a concentrarte, visualizar y golpear. De hecho, es agotador pegar una hora de bolas pensando cada bola en la parte técnica, porque acabas destrozado mentalmente. Y es que tengo un problema, ¿Qué que piensas? Mucho. juego torneos pensando en la parte técnica. Claro, pero es que eso es un tema que imaginaba que ibas a ir por ahí. Mira, yo he tenido una conversación de esas dando clase. Yo siempre, porque además lo he trabajado hace muchos años, siempre digo, el swing de prueba que te dé un feeling que tú quieras luego aplicar y en teoría lo máximo que podemos hablar
negociar entre entrenador y jugadores que hagas un pensamiento técnico, uno en el swing de pruebas, como mucho, y depende cuál. Que no te genere una tensión. En la bola te pones, golpeas y ya está, ¿sabes? Entonces, eso va mucho en el perfil del jugador. Entonces, al final, si tú eres una persona que piensa mucho, al final generas mucha tensión, quiero ir por aquí, el palo por allá, no sé qué, me muevo, me han dicho que ponga el grip, es imposible. O sea, tú no puedes aguantar la concentración 5 horas jugando un torneo así. Al final acabas cansado. Lo que pasa es que luego muchas veces es al revés, ¿no? O sea, el swing de pruebas nos sale a veces mucho más fluido que cuando te pones a la bola. Claro, pero yo, por ejemplo, swing de pruebas que planteáis es, quiero hacer un swing, es que el de pruebas me ha salido perfecto, jo, le he tocado el suelo, lo he rozado genial, claro. Es como los campeones de España de camo prácticas, todos somos campeones de España de camo prácticas, pero la realidad es que en la esterilla el palo rebota, podemos repetir bola, por tanto, a la parte cognitiva dice, si fallo, no pasa nada, pego otra y ya está, eso en el campo no vale, tienes una oportunidad. Claro. Entonces, claro, al final ahí el swing de pruebas, yo siempre les explico a los alumnos que para mí es algo que yo no subo el palo. Yo hago un cuarto de swing suave muy lento porque quiero notarme un gesto que hago para notar el cuerpo de una manera y luego me pongo a la bola y no pienso. Como Justin Rose, ¿no? Un poco que hace ese Un movimiento. poco eso es, ese movimiento un poco que hace Justin Rose, ese feeling que él hace, luego lógicamente no se mueve tan exagerado así, pero él necesita ese feeling en la prueba para luego transmitirlo al golpe. Y eso a él no le genera cómo muevo el palo, dónde le estoy pegando o que tengo que bajar por fuera porque de normal bajo muy por dentro. Me lo invento. Ya. Entonces, ahí es una cosa importante y eso se entrena. Eso se entrena y es importante estructurarlo cuando ves al campo de prácticas. Y a nivel de objetivos, pues claro, al final un entrenamiento o un plan de entrenamiento a medio corto, medio largo plazo, al final se buscan unos objetivos, entiendo yo, de un Sí, tipo u otro, ¿no? siempre. ¿Qué objetivo debería establecer un golfista amateur antes de diseñar su plan? Y luego, entiendo que tienen que ser medibles y demás, pero ¿qué opinas de meter el foco en objetivos de handicap o cómo haces ver a tus jugadores que al final puede ser una consecuencia de otros tipos de objetivos? Uh-huh. Esto que me has preguntado probablemente sea uno de mis temas favoritos y una de las cosas que más he trabajado tanto en mí como en mis jugadores en los últimos años, ¿eh? Para mí, bueno, hablando de establecer objetivos, realmente la primera pregunta es, ¿qué handicap tienes? ¿Cuáles son tus objetivos en el deporte personales? ¿Qué compromiso y cuántos días entrenas? Porque, lógicamente, si solo compites o vas un día al mes a jugar o 2 días al mes a jugar, se queda un poco corto. Yo, el mínimo que le pongo a un jugador son 3 días a la semana, o sea, contando el fin de semana, ¿vale? Decir, oye, mira, un día de juego largo, un día de juego corto y otro día de campo. O un día de juego largo, otro día de campo. O sea, 2 días para mí es el mínimo, no yendo mucho rato, yendo 3 cuartos de hora a entrenar, pero sí que hace falta ahí algo para poder generar cambios, porque lo que no puede ser es que te cambien una cosa un lunes en clase, te plantes en el torneo del sábado sin haber entrenado eso, que es lo que pasa, y luego vuelvas a la clase y digas, es que no me sale, es que no te va a salir, es imposible, no te va a salir. Estamos jodidos, Sergio. Sí, totalmente. No es que estéis jodidos, es la realidad, es lo que pasa, pero al final ese periodo de asentamiento, ese aprendizaje significativo que se comenta de decir, oye, doy un pozo, doy un tiempo, porque sabéis que esto no es una mejora lineal, o sea, es que este va por picos, para arriba, para abajo. Que a ver, volviendo a mi caso, yo ahora estoy jodido porque noto que estoy invirtiendo un tiempo, estoy cambiando unas cosas de la técnica, que ya lo he hablado con mi profesor, ¿eh? Y veo que no solo no voy para adelante, sino que veo que voy para atrás y no veo la manera de salir de ahí. Pero también soy consciente que yo el año pasado tuve un pico de jugar muchísimo, pero muchísimo, de mayo a septiembre, y ahí bajé a un hándicap que yo le dije a Sergio, digo, es que estoy más bajo de lo que yo creo que debería ser. Pero claro, te salen 4 rondas de tu vida y te plantas en ese hándicap. ¿Qué pasa? Que ahora el hándicap ha subido y la tendencia es como la espuma. Entonces, claro, yo pienso, ¿qué está pasando aquí? Pero luego lo piensas fríamente y no le estoy dedicando el tiempo a entrenos ni a jugar. Entonces, claro, al final eso se tiene que notar en el hándicap. Al final es una consecuencia. Es una ¿no? consecuencia, claro. Por eso lo que me preguntabas de que eres partidario de objetivos de rendimiento, objetivos de resultado, que es un poco la pregunta. Yo para mí el resultado es una consecuencia del rendimiento. O sea, es decir, cada alumno en cada hándicap tiene que tener claro cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, qué faceta del juego se le da mejor. Tú me preguntas, Jorge, ¿cuál es tu faceta del juego? El pad. Yo soy un muy buen pateador y el driver, pues todo el mundo sabe que no es mi palo favorito, no se me da bien,
intento no perjudicarme en las vueltas, o cuando juego con mis amigos o lo que sea, que es no penalizar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo sé que ese objetivo de trabajo, por ejemplo, que en mi caso sería el driver, me va a traer un resultado de una media de 3 golpes menos, por ejemplo. Entonces, centrarse en el handicap genera frustración, genera centrarte en un número, cuando ese número hoy en día tú haces, pues sales 6 vueltas a jugar con los amigos fuera de competición, que ahora puedes hacer todos los días vueltas varias fuera de competición, y bueno, al final en tu campo todos los días dándole vueltas en un entorno más tranquilo con gente con la que te llevas bien, pues puedes acabar poniéndote en un handicap inferior al que realmente igual tienes por nivel técnico global. Entonces, para mí es prioritario decir, vale, pues soy Alex, tengo handicap 20, mi punto fuerte es el pad y el approach, mi punto débil es el driver y el bunker, tengo que trabajar en un proceso, en un año, estas mejoras, aparte hay que tocar esta parte técnica y con todo eso, si unas cosas las mantengo y otras las mejoro un poco, tampoco hay que volverse loco, un poco, con un mínimo de entrenamiento llega al resultado. Pero que tú digas, tengo handicap 14, voy a jugar un día a la semana sin entrenar, quiero ser handicap 11 este año sostenido. O sea, es decir, cada día que salga una media de handicap 11, 12, 10, pues no te va a salir. No, pero yo ahora estoy en un punto que el handicap, y se lo he dicho a Sergio, me da igual subir un poco más o un poco menos. Al final ya no se puede subir a saco porque al final hay limitaciones, ¿no? Pero Sí. es más las sensaciones, es decir, es que no sé darle a la bola. Eso es lo que me preocupa, más que un resultado. Porque yo sé que si mis sensaciones son buenas y empiezo a pegar bien a la bola, el resultado me va a salir de aquí 2 semanas o de aquí 2 meses, pero va a salir. Claro. Sí, mira, yo sabes cuál es la pregunta que hago para tú saber si realmente estás entrenando de manera efectiva, los cambios que aplicas te van bien, estás en un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto, bueno, en una línea buena, en lo que es tu golf. La pregunta que hago siempre es, ¿dominas tú el juego o el juego te domina a ti? Entonces, si dominas tú el juego, significa que hay partes técnicas que se te dan mejor y otras peor, pero no entras en bucle de se me ha olvidado sacar de bunker, se me ha olvidado patear, se me ha olvidado pegar al driver. Eres consciente como jugador de que hay cosas que haces mejor y peor, ¿sabes? Claro, Claro, sí, pues ya sí. está. Entonces, si tú consideras que dominas el juego, dices, vale, pues domino el juego, bien, pero este cambio que he metido no funciona, pues entonces hay que revisar. Pero como soy consciente de lo que hablamos del plan de entrenamiento, de mis limitaciones al plan de entrenamiento, lo que comentas tú, los días que habría que dedicar mínimos a entrenar, pues hay veces que prefiero pensar más en la técnica cuando juego, aunque sé que voy a ir perdido toda la Ya, vuelta. pero entonces yo ahí te diría, si me des un consejo de amigo, Jorge, ¿tú qué me dirías? Si vas a jugar un día a la semana y no has tenido tiempo de asentar ese cambio técnico, es No preferible, pienses en no eso. pienses, que juegues y vayas a la siguiente clase y vuelvas sobre lo anterior e intentes mejorarlo. Porque si no, ni haces una cosa ni otra y vas a acabar frustrado. Pues te enfadas y te dices, oye, esto no me sale. Voy a usar esta vuelta para entrenar. No, es que una vuelta entrenando con Sergio un día jugando tranquilamente no es entrenar. Eso es ir con tu amigo a jugar. ¿Y cómo equilibras los objetivos técnicos, físicos y mentales dentro de una planificación? Pues claro, aquí estás hablando mucho de la técnica ahora. Sí, a ver, al final el trabajo mental, la gestión emocional, para tú trabajar de manera, digamos, con un psicólogo deportivo o trabajar más en gestión emocional va por niveles. O sea, yo al final, en función del nivel del jugador, que eso lo da lógicamente el handicap, pues sobre todo el golf es un deporte que, bueno, está nivelado así, hay otros deportes que no se nivelan así. Yo a partir de según de qué nivel trabajo la parte mental, porque es clave, porque el jugador se va a atascar. Ya, en función del jugador, ya veremos en qué medida, ¿vale? Respecto a eso que me comentas de técnica, físico o psicológico, si se atasca mucho, pues pasaremos a un porcentaje alto a la parte psicológica y si se atasca poco, pues no será tan alto. Pero siempre va a haber que trabajar. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un jugador que trabajo con él en Madrid, en la academia online, y él, oye, trabaja, o sea, todo, hace absolutamente todo. Y bueno, estaba yo revisando unas cosas de sus entrenamientos, de sus torneos, de sus cosas. Y para mí era un jugador que al principio yo pensé, bueno, por nivel, yo no le asigno un trabajo de psicología, ¿vale? Porque es un handicap medio, 18, 17, es un muy buen handicap. Pero yo vi las rondas y vi, oye, te estás atascando constantemente en los pads y no hay una correlación entre lo que veo en los entrenamientos y lo que veo en tus vueltas de entrenamiento y lo que veo en los torneos. Aquí hay un problema claro de gestión emocional. Y sin meterme mucho en la parte de psicología, que para eso colaboro con psicólogos y tal en la academia, le dije, oye, relléname esto, vamos a revisarlo entre los dos.
Y a base de rellenar un tema que le puse, él fue consciente de los pensamientos y cómo estaba gestionando mal esa parte emocional. Para mí, por ejemplo, la parte psicológica, por decir un dato exacto, a partir de handicap una cifra es donde toma más importancia. Handicap 7, 8, porque ya ahí te atascas. O sea, bajar de 10 para abajo es complicado. La parte física y la parte técnica, cuando uno empieza, la parte técnica es clave, porque si no le pegas a la bola te da igual, hagas lo que hagas. Y ya, cuando ya le pegas a la bola, estamos en un handicap 28, 30, alguien que ya juega y juega torneos y bueno, pues ahí la parte física puede ayudar. Puede ayudar en 2 puntos. Por un lado, todos sabemos que ayuda a prevenir el tema de las lesiones y por otro lado, aumenta los rangos de movilidad y con un buen trabajo físico ayuda a la parte técnica, a tener más control. Todo esto dependiendo del jugador ya hay que ajustarlo, ¿no? Pero en el caso este, para mí empezamos la técnica, el golf es un deporte técnico y complejo, vamos bajando, vamos mejorando, la parte física siempre que se pueda va a ayudar, pero si tú, por ejemplo, no tienes control motor sobre el patrón que tú estás ejecutando en el golf, te da igual aplicar ejercicios de físico para mejorar eso, porque no tienes control en la parte técnica. Entonces, ¿cuándo un jugador para mí tiene un control motor técnico? Para mí, a partir de handicap 28, 30, si juega torneos, o sea, alguien que juega, que lleva unos años jugando, 2, 3 años, de manera recurrente, ya puede ser un buen complemento el tema físico. Y ya cada uno, pues ahí es lo que hablamos siempre. Tiempo, ganas, habilidad. Que ya es capaz de repetir, ¿no? Sí, correcto, tienes que ser capaz de repetir. Si no eres capaz de repetir, es que da igual, porque vas a hacer un día una cosa y otro día otra. Pero si eres capaz de repetir el gesto, entonces ya, oye, este hombre, ¿por qué tiene una limitación en no sé qué, en la rotación de la cadera? Y le estamos pidiendo rotar. Bueno, pues igual hay que trabajar la rotación separado con la parte física y luego la parte técnica. Claro. Entremos un poquito más en el detalle de lo que es un plan de entrenamiento, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son los pilares, a tu modo de ver, básicos que todo plan de entrenamiento de golf debería incluir para que sea exitoso? Bueno, para mí, todo entrenamiento se tiene que dividir siempre en la parte de juego largo, la parte de juego corto, la parte de ejercicios de campo para aplicar cosas que has entrenado en el juego largo y el juego corto en el campo, y luego una práctica, digamos, ya en la que el jugador entra en el campo de voy a intentar hacer los menos golpes posibles, y la parte de torneos. O sea, estaríamos hablando siempre de un mínimo de, si puede ser, si se puede sacar tiempo, de 2, 3 días a la semana. Si por mí fuese, pondría pad todos los días, porque la gente sabe que le doy muchísima importancia y soy muy pesado y discuten mucho conmigo con el pad, pero me da igual. Vas a estar orgulloso de mí. ¿Qué te dije, Sergio, a principios de año? He empeorado el pad, ahí perdemos golpes. Me prometo cada día que pise un campo de golf, que pise, no que juegue o que vaya a clase, que pise un campo de golf, 15 minutos de pad. No he fallado. Eso es maravilloso, porque el 40% de los golpes que pegas en el golf es con el pad, más o menos. Oye, pues este año tengo mi estadística, todos los torneos que he jugado, menos de 36 pads. Todos. Y no es casualidad que haya sido porque entrenes, porque lo practiques. No, estoy muy contento, estoy muy contento. Claro. Por eso yo pondría el pad siempre, aunque por no agobiar a la gente, bueno, lo divido siempre en la parte de approach, chip, bunker, siempre, un día. ¿Bunker? Bunker, ¿Eso se entrena? siempre. Hay que pisarlo. Está en es esa cosa que es como la playa, ¿sabes? Ah, vale. Sí, he tenido cierto cachondeo porque algunos de mis alumnos, donde suelo dar clases en Zaragoza y tal, no sabían ni dónde estaba el búnker de entrenamiento. Digo, macho, pues tenemos un búnker que da al campo de práctica, que es maravilloso, y no sabéis ni dónde está. O sea, tío, o sea, de verdad. Nos pasó en Valles también, ¿eh? Tenemos que reconocer que igual llevamos 3 o 4 meses y nuestro profesor nos dijo, ahí al fondo hay un búnker de prácticas. Para entrenar, claro. Y tenéis que pisarlo, ¿no? Sí. Claro, eso. Sí. Y luego la otra parte es un poco, pues eso, de juego largo, pues maderas, hierros. Luego a mí me gusta subdividir, ¿no? Pues los hierros no es lo mismo un pitching que un hierro 5. A veces que trabajo con jugadores una semana los hierros largos y otros los hierros medios. Bueno, voy distribuyendo un poco. Y luego la parte de campo. Para mí jugar con intención es importante más allá del resultado. Es decir, oye, voy a salir a jugar hoy pegando, no sé, todos los golpes al 105%, por ejemplo, que es el sueño español. Y voy a pegarle a reventar. Bueno, y tú así ves qué pasa cuando juegas todos los golpes y fuerzas todos los palos. Si sacas más metros, si sacas menos, si eres capaz de aguantar, si el físico te da. Bueno, generas unas adaptaciones que luego tú llegas y dices, buf, al 105% mi nivel de efectividad en el resultado no es el mejor del mundo. Pero bueno, has generado ahí un cambio. Entonces, para mí,
siempre 9 hoyos, me gusta hacer, porque 18 hoyos, lo que te decía Alex, ahí estoy metiendo yo, claro, un tema, no práctica bloqueada, pero estoy condicionando el ejercicio, que es jugar 9 hoyos. No es lo Claro. mismo un ejercicio 9 hoyos normal que condicionar algo. Yo te estoy diciendo, haz esto así y así, ya te estoy sacando de la zona de confort, te genera un problema, tú vas pensando. Por eso siempre me gusta hacerlo a 9 hoyos. Y ceñirte al plan, ¿no? Durante 9 hoyos no salirte de ahí. Eso es muy difícil, No, ¿eh? totalmente. Bueno, de hecho, os voy a contar una anécdota esta semana que os he contado, ¿no? Que estaba ahí arrancando con cosas nuevas y tal. Y he recibido 3 llamadas de 3 personas porque les dije a 3 de ellos salir al campo solo con hierros pares. ¿Vale? Claro, primera pregunta, ¿hasta dónde llega el hierro par? ¿Hasta el pitch? ¿Hasta el 50 y tal? No sé qué. Y yo, bueno, lo que sea, me da igual. 56, pitch, 8. Claro, y uno me dice, oye, Jorge, es que tengo hierro 6 y luego ya no tengo más que híbrido. Y digo, hierros pares. O sea, si tienes hierros pares, hierros pares. Y lo hice salir con el hierro 6 a 2 de ellos porque no tenían hierro 4. ¿Sabes? Y yo, yo he dicho hierros pares. Y oye, ¿qué tal? Que no sé qué. Y me preguntan, ¿y por qué con hierros pares? Y bueno, pues porque a mí, en un jugador medio, pegas bastante hierros en los pares 3 y tú normalmente el hierro 6 en campo tampoco lo pegas tantas veces. Y si te hago salir siempre con el hierro 6 desde el tee, te estoy haciendo entrenar los hierros largos. Claro, es que además los hoyos al final tienen una distancia que para los que, excepto los pegadores, pero que son los que son pegadores y se les da bien, llegan a single digit de manera, Sí, entre comillas, mucho, fácil. sí. Pero el jugador medio o handicap alto normalmente es jugador que no pega. Sí. Nosotros no somos pegadores. Entonces muchas veces nos encontramos, bueno, pares 5 ya, maderas híbridos de segundo golpe siempre, que la bola está bien en calle, pero es que en muchos pares 4, si no tiramos de híbrido, estamos tirando de hierros largos. No los cogemos tanto los hierros largos. Claro. Y al final es lo que oyes mucho. No, es que los palos que se me dan peor son los hierros largos, porque al final son los que menos coges. Claro. Entonces, a mí me encantan los ejercicios condicionados, me divierten mucho. Salir al campo y decir, pues hoy día, no sé, vamos a jugar todas las bolas cerradas, pase lo que pase, ¿no? Y aunque las falles, pues es divertido, porque claro, con un hierro 5, cerrarla tira que te va, pero con un 56 grados, cerrar la bola no es tan fácil. ¿Sabes? Y eso pues genera una serie de habilidades. La verdad que me parece interesante. Como entrenamiento para todos, yo animo a que la gente lo pruebe y diga, oye, hoy voy a pegar todas las bolas a medio swing. A ver qué pasa. Y luego comentabas semanalmente o cómo planificar esos entrenamientos, pero pensando ya un poco más en largo plazo, ¿qué tienes en cuenta a la hora de planificar un entreno? Entiendo que competiciones, si alguien, por ejemplo, se quiere centrar en mid-amateurs que están concentrados en unos meses o un handicap alto que está muy de moda aquí en Cataluña ya de hace mucho tiempo, pero en toda España el tema del circuito de quinta categoría para gente que está empezando. ¿Cómo planteas ese tipo de entrenos o la temporada? Sí, bueno, al final siempre hay que planificar de grande a pequeño, ¿no? De macrociclo, digamos, de lo que sería la temporada en grande, a luego por meses y luego por semanas y luego por días, ¿vale? Entonces dices, vale, yo en la temporada soy Alex, tengo handicap, me lo invento, 25. ¿Qué handicap tienes, Alex, por cierto? 16. 16, vale. Y ya estás por debajo de quinta categoría, pero bueno, tú imagínate que es de quinta categoría. Y oye, Jorge, mira, yo quiero jugar quinta categoría. Vale, fenomenal. En quinta categoría tenemos 5 torneos que son en estas fechas. El año pasado fueron en estas fechas. Vale, pues para este momento de la temporada técnicamente tienes que estar bien. Vamos a jugar 5 torneos o los que sean del circuito X, más alguno social, más alguno de parejas. Entonces, bueno, al final, en función del nivel, en mi opinión, hay que asociar un tipo de torneo. O sea, yo, por ejemplo, tengo jugadores que juegan al Miz Amateur o que hemos planificado este año para que vayan al Miz Amateur y puede que entren y puede que no. Pero al final, para mí, la planificación es sobre los Miz Amateur, un Campeonato de España, algún torneo absoluto de Madrid, en este caso, y algún torneo social. Otro, no, mira, es que voy a ser profesional de golf, que es el caso. Vale, pues no, pues tú tienes que jugar estos circuitos, estos torneos que aunque seas amateur entras, que son torneos de profesionales, y si da la casualidad te apuntas a este mid amateur si te va bien. En función de cada jugador hay que tener, claro, primero la disponibilidad también para jugar, que no es fácil, y luego el handicap que tienes y a lo que tienes acceso. Para mí ir siempre desde nacional hacia abajo. Nacional, autonómico, social y bueno, algún torneo también del Wager, de lo que es el ranking mundial, amateur. Que bueno, que hay torneos por ahí
que el handicap de corte no es elevado, que bueno, oye, juegas un torneo ahí a 3 días, a medal play, bueno, también es una cosa interesante. Y en este caso, claro, se supone que tienes que consolidar todos esos cambios que estás trabajando, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿qué plazo más o menos coges de tiempo para que el jugador, o va en función del jugador? Para consolidar un cambio. Sí, teniendo en cuenta, ¿no? Con visión a pues un torneo importante. Claro, o sea, yo para mí, en mi manera de trabajar, luego, pues, lógicamente te adaptas, pero yo los cambios gordos, los gruesos, lo que realmente creo que le puede generar un problema a mi jugador, siempre lo planteo, por ejemplo, de mitad de noviembre o finales de noviembre a marzo, a mitad de marzo, porque es la época que menos torneos hay, típicos match play de invierno, torneos sociales. Torneos de menos importancia, o sea, el calendario competitivo global en España empieza a partir de marzo. Entonces yo todos los cambios gordos les doy siempre un periodo de 2 a 3 meses. Entonces me gusta tenerlos planificados para aplicarlos pues eso, en noviembre y que en febrero estén ya asentando y en marzo ya ajustar. Otoño e invierno, ahí es donde hay que hacer el trabajo duro, ¿no? El trabajo de pretemporada. De hecho, ahí es donde más bolas hay que pegar, que la gente dice, es que hace frío, ya, es que ahí es donde tienes que pegar bolas. Ahí es donde tienes que sufrir, porque luego en mayo a nadie le gusta pegar bolas, a 25 grados. Entonces, para mí eso es clave, sí. Y claro, entiendo que los cambios también van en función ya no del handicap del jugador, sino de lo que hablamos antes, de cuánto tiempo tengo yo para entrenar. No, claro, claro. Hombre, si me dices que no tienes tiempo y más o menos le estás dando a la bola, por ejemplo, yo veo que el grip te está afectando mucho, no te lo voy a cambiar. O sea, es que ni te lo digo, porque sé que te voy a amargar. Si no vas a tener tiempo para sentarlo, es que para qué te va a decir un cambio que a corto plazo no te va a ayudar. Cuando acabe la temporada, me sentaré y te diré, Alex, esto hay que mirarlo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos, no? Claro. Claro, también depende del jugador, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, Sergio, no miramos a corto plazo de, mira, que yo quiero prepararme para este torneo. Nosotros pensamos más en superarnos a nosotros mismos y pensar en largo plazo. Es decir, me gustaría llegar este año, a final de año, a handicap, me lo invento, 10. Pues hombre, tienes más meses. ¿Me explico? Que quiero decir que también en función de los objetivos de cada jugador. Sí, claro, claro, tú ahí lo enfocas en la parte, digamos, del handicap y yo te lo enfoco en la parte de rendimiento por nivel y por tipo de torneo acorde a ese nivel. O sea, al final yo creo que el planteamiento es diferente. Tú dices, vale, yo tengo todo el año, quiero llegar a handicap 10. Bueno, pues es una manera. Y te da igual el torneo y da igual lo que sea. Y a volumen vas jugando y de la otra forma, yo con tu cabeza digo, ojo que tu pico de rendimiento bueno tiene que ser en este punto. Aquí tienes que estar finísimo. Me gusta trabajar así, la verdad. Y luego una pregunta que quiero hacerte, porque tú tienes tu academia online, sacas tus datos, haces seguimiento de tus jugadores en base a métricas, indicadores que vas sacando. Hasta donde puedas contar, ¿qué métricas o indicadores sugieres apuntarse? Alguien que diga, pues yo me hago seguimiento a mí mismo, yo tengo mi profesor y tal, pero bueno, me gusta sacar estadísticas o no. ¿Qué es lo que tú recomendarías para decir, ostras, progreso adecuadamente en base a los objetivos, evidentemente, que te has marcado, o hay algo que no está funcionando? Es buena pregunta. A ver, para mí, además voy a ser totalmente sincero. Yo, por ejemplo, la parte de estadísticas, digamos, llevada a la parte competitiva, ¿vale? No a la parte de entrenamiento, luego hablo de la parte de entrenamiento. Yo a todos los jugadores les pido que se apunten todos los golpes, ¿vale? Como si jugasen siempre medal, sin tener en cuenta el handicap. Porque luego todos sabemos que el Stableford te pones una raya, has hecho un 9, pero en realidad te cuenta como un 7. En fin, para mí esa métrica es clave, que se apunten todos los golpes, porque también lleva un componente de no dejarse ir, no perder golpes, una parte formativa que a mí me gusta trabajar. Luego, ya a nivel pues pads, lo típico de sacar la media de pads que haces, pads por vuelta y bueno, pues de 1.8, 2. Tal, 36 pads de media, más o menos. Porcentaje de recuperaciones por debajo de 50 metros, me gusta medir también. Tampoco voy a meterme por franjas, pero realmente a 50 metros approach y pad. Lo mismo en el bunker, sacarla de bunker y meterla con un único pad. Y luego también, en la parte, digamos, de bunker y de approach, yo a cada jugador le marco un nivel de recuperación. O sea, no es lo mismo el nivel de recuperación que tengo que llevar a un jugador de handicap 0 a un jugador de handicap 18. ¿Vale? Si yo te dijese, mira, Alex, para mí, tú en bunker tienes que recuperar un 30% de las veces que caigas.
un 20% las veces que caigas, porque luego todos sabemos la referencia del Tour. Bueno, pues no puede ser que tú te planteas recuperar lo mismo que han recuperado los 20 primeros del Tour y los últimos 20 años, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y luego también en la parte de tiros a green, a mí me gusta saber ese tiro a green, ¿vale? Si cojo green regulación, lo mismo, para según qué nivel, si tenemos una persona que ya quiere bajar a single digit, que quiere hacer pares, ¿qué tal? Pues sí que a ver cuántos greens coge, pero si hablamos de un handicap 36, me interesa saber más cuando él tira a green, es decir, la quiero meter a green, da igual el golpe que pegue, qué porcentaje de veces va largo, corto, derecha o izquierda. Porque luego yo hablo con él, oye, mira, que estamos viendo que es que estás tirando a green y cada vez que tiras a green, tercer golpe, el cuarto golpe, el que sea, te vas todo el rato a la derecha. ¿Qué está pasando aquí? Eso por un lado. Y luego también en la parte de entrenamientos, que eso me gusta mucho, hago un poco lo mismo. O sea, al final tengo nivelado todo, tengo esas dispersiones. Yo, mira, Alex, tú por tu nivel quiero que la dejes en este rango. Y pues ahí yo voy evaluando y digo, vale, pues mira, Alex, en esta parte del juego se asocia al rango que yo marco, porque considero que en su nivel el rango en el que él tiene que estar para mejorar es X. ¿Vale? Entonces, así es un poco como funciona. Por ejemplo, para chipear, yo para chipear cada chip que hago, el máximo tiene que ser dejarla 1,5 metros, en mi caso, porque es un pad metible para mí. En tu caso, dejarla 1,5 metros siempre no te va a ser fácil. O sea, si la dejas entre 3 para abajo, yo estoy contento, como tu entrenador, por ejemplo, o 2,5, porque sé que es un pad que alguno vas a meter, que alguno dejarás a 1 metro, otros dejarás a 2, pero siempre a 1,5 metros es una dispersión para ti demasiado exigente. Entonces es un poco el concepto. Y luego, ¿qué opinas del tema? Porque alguna vez lo hemos hablado, claro, greens en regulación, porcentaje es muy bajo para jugadores amateurs medios altos. Sí. Nosotros medimos bastante greens en regulación +1, que nos da una información muy valiosa de cómo vamos de tee a green. Sí, sí, sí. Creo que es más fácil de evaluar gradualmente niveles, ¿no? Porque el green en regulación hay como saltos muy extremos, ¿no? Digamos. Correcto. Sí, 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 totalmente. De hecho, me gusta más ese formato, Sergio, como tú lo planteas, de en regulación +1. Es más real y más fácil de nivelar y ver un poco esas diferencias, porque luego es que realmente te pones a mirar y una persona de handicap 18 igual te coge un 15% de greens en regulación. Es que es eso, ¿eh? Que nosotros con nuestro handicap, la media es que cojamos entre 3 y 5 greens. Como Claro, mucho. como mucho, El tirándolo día que largo, nos sale el claro. vueltón de nuestra vida, cogemos 7. Sí, a ver, yo que soy un poco como vosotros, muy friki de los números, de todas las estadísticas del Tour las tengo controladas, el acumulado de los últimos 20 años, de los 20 mejores jugadores, tal, lo tengo ahí todo. O sea, si tú sacas el acumulado, por ejemplo, de los 20 mejores jugadores de los últimos 20 años en porcentaje de greens en regulación, o sea, es que se va a un, no sé, ¿cuánto era? Un Sí, no llega a 70, creo, ¿eh? 62%. No llega a 70% ni de broma. Entonces, claro, luego tú te pones y dices, oye, soy handicap 18 y quiero coger el 60% de los greens. No lo vas a hacer. Por eso el tema del green +1, nosotros damos mucha importancia. Porque sí que es cierto que muchas veces en ese par 4, el tercer golpe a green no va a ser un chip que está en anterior. A lo mejor es un golpe de 80-100 metros, ¿vale? Y no la vas a dejar cerca de bandera por nuestro nivel, porque en esos golpes no la podemos dejar a 1 metro, no la podemos dejar dada, ¿no? Pero sí que nosotros hemos visto que cuando analizamos todos nuestros datos, las vueltas que hacemos de 12 greens +1 para arriba, la vuelta es buena. A no ser que te metas 50 putts, evidentemente, ¿vale? Pero pateando comercial, ¿eh? O sea, ya no pateando bien. Un putt normalito, solo que hagas 12 greens +1, tu vuelta ya es buena, independientemente de tu nivel. Claro, porque habéis visto que ahí ya estás sentando, digamos, un tercer golpe, pateas para par. Si tu pad, que es lo que puedes entrenar, que es el golpe más suave, más fácil de repetir, haces 2 pads, al final tu score baja, porque lógicamente no tiras una para un lado, otra para otro y no entras de 4 o de 5. O sea, es un poco el mismo planteamiento que os decía yo de a mí me da igual que un handicap, lógicamente que un handicap 36 coja greens en regulación, es que no lo va a hacer y me da igual, me interesa saber pues eso, que en ese green regulación +1 o cuando él tenga la proposición de tirar a green a según qué distancia, me marque dónde la ha tirado. Porque yo como entrenador veo una tendencia y trabajo sobre esa tendencia. Sí, sí, totalmente. Y luego, claro, tú trabajas mucho online, trabajas con gente de fuera de Zaragoza.
¿qué papel tiene el tema del videoanálisis y si lo recomiendas para todo tipo de jugadores? Es clave, ¿vale? Es clave, pero con matices, porque hay jugadores, como es mi caso, yo llevo jugadores que tienen su propio profesor y les planifico los entrenamientos, les mando tal, les mando las estadísticas, ellos me las rellenan y comentamos, digamos, esa parte numérica y de estructura. Y por otro lado, ellos llevan la parte técnica y yo no me meto. Y hay jugadores que llevan la parte técnica también, donde la parte de videoanálisis es clave, porque ahí sí que les pido todas las semanas, oye, mándame un vídeo, lo chequeo, entrena esto esta semana y de vuelta te mando un feedback. Depende del jugador y la relación que tenga con... Porque yo encantado, o sea, yo al final he oído gente, oye, mira Jorge, yo estoy contento con mi... Fenomenal, estás contento con tu profesor, sigue y yo si te puedo aportar en esa parte lo que yo te estoy ofreciendo, que es estructurarte este tema como yo trabajo, pues genial, y si no, pues no pasa nada. Claro. Y para acabar, Jorge, porque no hemos hablado de ejercicios de concentración, de visualización, del control de presión, ¿no? Porque claro, no es lo mismo entrenar que luego encontrarte en una situación como la que te encuentras en el campo. ¿Cómo trabajas eso? Bueno, al final, por un lado, en la parte, digamos, para mí es clave la visualización, control de la respiración, rutinas pre-golpe, post-golpe, cosas sencillas, ¿vale? No entrando en las cosas complejas de parte psicológica que todo jugador debería trabajar. Entonces yo eso siempre en las planificaciones lo hago con los jugadores en algún punto, cada uno en su nivel, pero digo, mira, hoy vas a controlar la respiración, hoy vas a controlar la visualización. Eso por un lado. Y luego por otro, de vez en cuando, una vez cada 15 días, o depende un poco cómo voy viendo al jugador y el periodo competitivo en el que está, digo, mira, vas a jugar 9 hoyos y van a contar todos los golpes. O esta vuelta es como si fuese un torneo. O estamos en enero, no hay torneos, pero todas las semanas vas a jugar 18 hoyos o 9 hoyos y me vas a tener que reportar los golpes que has hecho. Y me vas a rellenar las estadísticas. Y me vas a decir lo que ha pasado. Entonces ahí meto el componente de presión. Porque obviamente no va a ser nunca como una vuelta normal de torneo, pero es una vuelta simulada, que al final es importante hacer esas vueltas de simulación para luego intentar competir como se entrena, ¿no? Es la Claro. famosa frase. Sí, Hay que sí. entrenar como se compite. Bueno, pues eso es un poco la idea. Claro que sí. Bueno, no sé, Alex, yo creo que ha sido súper interesante el programa. Yo creo que nos ha dado también un poquito de tranquilidad, al menos a mí, porque hay muchas cosas de las que nos está comentando Jorge que las estamos aplicando. Hay otras que a lo mejor tenemos que focalizar un poco más. Y yo creo que también para nuestra audiencia, pues les ha servido a modo de ejemplo de todo lo que se puede llegar a hacer y mucho más a nivel de entrenamiento. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, al final es en mi perfil en Instagram en @Jorge González Golf o en TikTok y luego también en mi web, en jorgegonzalezgolf.com. Ahí está todo un poco la información y los métodos de contacto. Porque además es que recién salido del horno, ¿no? El método este que estás aplicando, todo esto es nuevo prácticamente de pocos días. Eso es, de pocos días. La verdad que fue ahí, tenía mucha ilusión en hacerlo, una cosa llevó a la otra y me empeñé y ha salido, bueno, empecé desde el 2 de marzo con, pues, con toda la gente que llevo a trabajarlo y la verdad que estoy muy contento y iré contando un poco más de lo que voy haciendo con ellos, bueno, viendo resultados también, un poco qué feedback me van contando los alumnos, porque ahora, bueno, pues hoy lo mismo, me he juntado con dos Elcamo prácticas. Es que nos obligaste a jugar con hierros pares a los dos, pero a mí con el hierro 4, a mí con el hierro 6. ¿Y por qué? Bueno, pues son cosas chulas. Al final yo creo que es una manera, ¿no? Como otra cualquiera, de trabajar y genera también un poco esa unión que a mí me gusta. Claro, este fin de semana nos vamos a encontrar por los campos de golf a todo el mundo con los hierros pares en la bolsa. Con hierros pares, sí, sí. Sí. Saliendo con el hierro 6. Sí, sí. Muy bien. Oye, Jorge, gracias por estar con nosotros y siempre que vienes aquí pues, nos aportas cosas súper interesantes. Así que encantados de haberte tenido con nosotros y esperamos que vuelvas pronto. Bueno, yo muchas gracias a los dos, tanto a Alex como a ti, Sergio. Para mí ya sabéis que lo disfruto. Al final es mi pasión y poder charlar con gente que le apasiona este deporte. Pues bueno, es siempre un placer y yo todas las veces que pueda venir y que consideréis que tengo algo que contar, yo encantado. Muy bien, pues nada, ya sabéis dónde encontrar a Jorge, os podéis poner en contacto con él y os explicará más a fondo y más en detalle todo ese plan de entrenamiento que tiene en su academia. Jorge, un saludo y a ver si nos vemos pronto y podemos jugar. Eso es. Gracias a los dos. Como sabéis, colaboramos con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana no hay torneo, pero la semana que viene hay un torneo muy especial en Golf Sant Cugat.
las plazas son muy limitadas y es un torneo que tradicionalmente siempre se llena, con lo cual, si queréis jugar, no os lo penséis, apuntaros a través de galaxygolf.net. Os recordamos que tenemos nuestras redes sociales, estamos en X y en Instagram en Malos Golfistas, tenemos nuestro correo electrónico malosgolfistas@gmail.com para que nos escribáis y nos contáis lo que queráis, nos propongáis temas para próximos programas y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Adiós.